fue el autor de una reforma importante, que es la reforma conocida como la de la fiscalidad verde. Él lo explicará, pero básicamente consiste en imponer menos, en gravar menos lo que se gana y en gravar más lo que se quema. Y en ese sentido los suecos son pioneros en relación con lo que se conoce en Europa y es un tema de debate, no tanto en España como el tema de la tasa carbono. Después fue director general de Empleo de la Comisión Europea. En este momento es asesor del presidente Barroso en relación con el tema del cambio climático. Es consultor de las Naciones Unidas, de la Organización Internacional del Trabajo, preside la Universidad de Lund, que es una preciosa ciudad del sur de Suecia, y además está trabajando en este tema. Como ven, el señor Larsson es activo en muchos frentes, pero en cualquier caso creo que su presencia hoy entre nosotros es muy oportuna y luego tiene una ventaja que normalmente tienen nuestros amigos suecos cuando presentan las cosas, y es que tienen la buena costumbre de presentarlas de una manera muy concisa y muy clara. Y ya saben que eso no es un privilegio solamente de la gente pues, que tiene las ideas también claras. Y yo les invito a escuchar al señor Larsson y luego, bueno, creo que habrá temas para debate. Alan, tienes la palabra. Buenos días. Es para mí un gran placer estar aquí. Gracias, Enrique, por la presentación. He entendido casi todo lo que has dicho. Como decía Enrique, represento Global Utmaning, Reto Global o Desafío Global, que es un think tank sueco, y soy responsable del programa de energía y clima. Tenemos muchos asesores de todo el mundo, alrededor de 20 personas. Todos hemos participado en negociaciones, en la elaboración de políticas, en materia de clima, energía, etcétera. Y mi presentación, bueno, pues la voy a basar en algunos de los debates que hemos tenido a lo largo de los últimos años para dirigirme a ese grupo tan cualificado que tenemos hoy aquí. El tema de mi presentación de hoy es clima y energía, los problemas más acuciantes y los retos más a largo plazo a los que nos enfrentamos. O sea, dos perspectivas. Por un lado, el corto plazo y por otro lado, el largo plazo. Y si me lo permiten, quisiera decir unas palabras sobre la perspectiva a corto plazo, que es, digamos, la más acuciante. Y luego dedicaré el resto del tiempo a hablar de los problemas a largo plazo, del cambio climático, las negociaciones del clima, etcétera, etcétera. La perspectiva a corto plazo ha cambiado drásticamente en los últimos meses. Vemos que los precios del petróleo a $115 el barril y con niveles pico de petróleo a la vuelta de la esquina, que no sabemos qué significa para los precios del petróleo. Luego el tsunami de Japón y ahora el debate de la energía nuclear. En el caso de mi país, desde principios de los 80 hemos mantenido un debate sobre si había que cerrar nuestras centrales nucleares o si debíamos seguir expandiéndolas. Supongo que ahora la opinión está volviendo atrás, un poco se está cambiando de opinión. Esa es la perspectiva a corto plazo e incluye también todo lo que tiene que ver con la economía global. Con precios del petróleo que están aumentando a estos niveles, ¿esto qué va a significar de cara a la recuperación? Si nos fijamos en el año 2008, vemos que hay muchos parecidos, muchas similitudes. Aumento en los precios del petróleo, los precios de los alimentos también estaban subiendo como la espuma, y eso hizo que la economía entrara en crisis. Y hoy nos encontramos en la misma situación. Los precios de los alimentos suben, los precios del petróleo están muy altos
No se ha llegado todavía a $147 el barril, pero bueno, podría seguir aumentando. Y al mismo tiempo vemos cómo los tipos de interés siguen subiendo y la demanda, bueno, pues no hace más que bajar a través de una política fiscal. ¿Dónde va a acabar todo esto? Bueno, pues yo solamente puedo hablar de un interrogante y lo único que podemos hacer ahora es hablar del plan B de nuestras economías. Permítame ahora dejar la perspectiva a corto plazo con estos interrogantes que acabo de plantear sobre la sostenibilidad de la recuperación y los riesgos a los que nos enfrentamos en la situación actual de la energía, y permítanme hablar de la perspectiva a largo plazo de cambio climático. Y no voy a entrar en los aspectos científicos del cambio climático, sino que voy a basar mis datos en mis comentarios en lo que dice el Panel Internacional de Cambio Climático y la base que han dado las negociaciones en Estados Unidos. Mi punto de partida es que después de Copenhague, cuando había muchas expectativas que no se cumplieron, el tema de las estrategias del clima pasaron de la lista A a la lista B o C de los jefes de Estado y de Gobierno. Y luego, en la lista C, tenemos el gran problema, que es un acuerdo global legalmente vinculante para la reducción de emisiones. Esto ha pasado del nivel A a nivel C. Y si lo pensamos, si vemos que esto ocurrió en Copenhague, y de hecho fue un fracaso, porque lo cierto es que había excesivas expectativas con respecto a la cumbre de Copenhague. Y luego en Cancún, en diciembre, lo consideramos un éxito. Consideramos que Cancún fue un éxito y el único motivo por el que se consideró que fue un éxito la reunión de Cancún fue porque no había muchas expectativas. Los resultados de Cancún, sin embargo, en mi opinión, fueron muy parecidos a los de Copenhague. Pero los dirigentes mexicanos fueron lo suficientemente inteligentes como para mantener bajas las expectativas y por eso se consideró un éxito. Pero la verdad es que el resultado de la cumbre de Cancún no fue muy diferente a la de Copenhague. Y lo que está ocurriendo ahora es que nos encontramos en una situación de bloqueo político en las negociaciones de los elementos más importantes de los acuerdos sobre cambio climático. Sin embargo, el cambio climático no no se detiene mientras los líderes mundiales llegan a un acuerdo. No, el cambio climático continúa. Y por eso yo creo que hoy nos estamos dedicando a los problemas más acuciantes, al tema del petróleo, de la energía nuclear, etcétera, pero yo creo que tenemos que tener una visión más a largo plazo, tenemos que pensar en el largo plazo. Y me gustaría plantearles 3 cuestiones para que las piensen, de las que yo también hablaré en mis comentarios. 3 cuestiones que tienen que ver con los resultados de la cumbre de Copenhague sobre cambio climático y la cumbre de Cancún, y que tienen que ver también con la próxima reunión o cumbre de Durban en diciembre. La primera pregunta que les planteo es, ¿creen ustedes que los gobiernos van a ser capaces de acordar un acuerdo para la reducción de emisiones de CO2? ¿Y creen ustedes que los parlamentos, incluidos el Senado americano, estarán dispuestos a ratificar un acuerdo de esas características para reducir las emisiones de CO2? La segunda pregunta. ¿Las empresas van a invertir en tecnologías limpias? Si las tecnologías basadas en las energías fósiles se subvencionan con 22 euros por tonelada, ¿qué van a hacer? Y la tercera pregunta es, ¿creen ustedes que los gobiernos van a conseguir el apoyo popular para una estrategia
climática que se pueda presentar como una carga, un lastre para la economía. Bueno, yo creo que va a ser muy difícil conseguir apoyo público, conseguir que las empresas inviertan y que los parlamentos ratifiquen un acuerdo de esas características. Pero estos son los elementos más importantes de las actuales negociaciones sobre cambio climático en Estados Unidos. Es cuestión de conseguir que 192 gobiernos y parlamentos lleguen a un acuerdo sobre un contrato legalmente vinculante. Y estamos en una situación en la que las empresas tienen que pagar más por nuevas tecnologías que por viejas tecnologías. Y a la gente se les dice que esto es un lastre y que los lastres y las cargas hay que compartirlas en lugar de verlo todo como una oportunidad. ¿Es este mi teléfono? Pensaba que lo había silenciado. Disculpen. De manera que estas son las tres cuestiones que nos planteamos. Yo voy a abordar cada una de ellas y voy a hablar un poco de qué podríamos hacer como opción. En primer lugar, quisiera explicar que nuestra conclusión con respecto a estas preguntas que acabo de presentar es que necesitamos un nuevo rumbo, una nueva dirección para que estas negociaciones globales puedan llegar a buen puerto. Y me gustaría presentarles algunas ideas que hemos debatido en nuestro think tank. Primero, tenemos que pasar de esa idea de compartir la carga a compartir oportunidades, hablando de la inversión, de las nuevas tecnologías y del crecimiento económico. En segundo lugar, tenemos que pasar de subvencionar las viejas tecnologías a dar incentivos para invertir en tecnologías más limpias. Y tenemos que pasar de negociaciones en la ONU que vayan de arriba abajo a un esfuerzo desde abajo para crear una comunidad de personas que estén dispuestas a impulsar todo esto desde abajo, en paralelo a lo que está haciendo la ONU. Estas son algunas ideas que han surgido en nuestro think tank. Permítanme hablar primero de este cambio de mentalidad de compartir cargas a compartir oportunidades. En las negociaciones de la ONU, cuando se hablan de todos esos temas, se habla de que esta es una carga, un lastre que hay que compartir de manera equitativa. Y por eso muchos países, sobre todo los países en desarrollo, se oponen a llegar a un acuerdo. ¿Por qué van a asumir cargas los países en desarrollo si son los países ricos los que han construido y basado sus economías basándose en el uso del petróleo y de las emisiones de CO2? ¿Por qué van a tener que ser estos países en desarrollo los que asuman ahora la carga, el lastre? O sea que por eso hay una oposición a cualquier estrategia que se plantee en esos términos. En nuestra opinión, lo que se debería hacer es ver las cosas desde otro punto de vista. Hay que pensar en un proceso de construcción y crecimiento creativo. Debemos centrarnos más, como digo, en la parte creativa, lo cual quiere decir que la estrategia sobre el clima debe verse como una oportunidad, como oportunidades para introducir nuevas tecnologías, hacer nuevas inversiones, mejorar la productividad, por lo tanto, una estrategia de crecimiento económico. Y esto es exactamente lo que Nicholas Stern dijo en su famoso informe del año 2006, cuando dijo que las estrategias de clima son estrategias de desarrollo. Si pensamos en Europa, por ejemplo, el informe reciente de la Comisión Europea, la hoja de ruta para el año 2015, hay una serie de cifras en ese informe muy esclarecedoras. Por un lado, se dice que para que Europa pueda convertirse en una economía baja en emisiones de carbono, será necesario que aumente la inversión pública y privada en aproximadamente 270.000 millones en los próximos 40 años. Estamos hablando de una cantidad enorme de inversión anual y una cantidad enorme también de oportunidades empresariales. ¿Y esto cómo se puede financiar? ¿Qué ventaja tendría hacerlo así, hacer este tipo de inversión? Bueno, primero, se reduciría el coste medio del combustible en Europa entre 175 y 520.000 millones al año, o sea, una reducción enorme de los costes de la energía y de la dependencia del petróleo de otras partes del mundo. Por lo tanto, aumentaría la productividad y se reduciría la dependencia del petróleo importado.
Este es un elemento básico también para Europa, para que Europa pueda tener éxito en lo que hoy se llama la carrera verde. La carrera verde es una frase que se utiliza sobre todo en Asia, en China, cuando se habla de invertir en nuevas tecnologías y de conquistar mercados para sus nuevas tecnologías. Europa sigue siendo líder en la exportación de tecnologías limpias, pero lo cierto es que ahora tenemos competidores, sobre todo China, y el nuevo plan quinquenal que se presentó hace unos cuantos días contiene una serie de objetivos muy ambiciosos en este sentido, y está claro que los chinos están determinados a ganar esta carrera verde. Por lo tanto, la cuestión es qué estamos haciendo en Europa para estar a la altura de lo que se está haciendo en Asia. Esta es la idea de pasar de compartir cargas a compartir oportunidades, invertir en la creación de nuevas tecnologías y modernizar nuestras economías. En cuanto a la segunda pregunta sobre subvenciones, ¿las empresas van a estar dispuestas a invertir en nuevas tecnologías si tienen que pagar más por esas nuevas tecnologías que por las tecnologías más antiguas? Bueno, pues la situación es tal y como yo lo planteo. El precio del CO2 se determina a través del sistema de comercio de emisiones europeo. Y hoy el precio es de aproximadamente 15 euros por tonelada de emisión. Esto llegó a 28 hace unos años, pero luego por la crisis financiera se redujo y ahora está más o menos en 15. ¿Qué significa esto? Pues significa que algunas inversiones que hoy son rentables antes no lo eran cuando se introdujo el sistema de comercio de emisiones europeo, pero aún así sigue habiendo una brecha importante para conseguir que estas tecnologías sean económicamente viables, las que son necesarias para la transformación del sistema y para dejar de invertir en tecnologías altas en emisión de carbono. Se habla de 25 euros por tonelada y esto se basa en los estudios de McKinsey sobre la viabilidad económica de las diferentes tecnologías. A 40 euros por tonelada puedes tener todo tipo de tecnologías, incluida tecnologías de secuestro y captura y almacenamiento de carbono, que yo creo que es algo importante de cara a largo plazo. Estamos hablando de una diferencia de 25 euros por tonelada, de 15 a 40 euros. Y esto emite una señal a las empresas diciéndoles, oye, que podéis seguir siendo rentables utilizando las viejas tecnologías y no hace falta que invirtáis en nuevas tecnologías más limpias. Por eso yo creo que hay, digamos, un desfase en nuestro sistema. Y es una situación absurda que tiene que invertirse. Nuestra propuesta es introducir lo que nosotros llamamos un precio para el CO2 que sea neutral a la tecnología, como motor impulsor de nuevas tecnologías más limpias. Por lo tanto, podríamos hablar de cualquier precio. Utilizando el estudio de McKinsey, podríamos hablar de 40 euros por tonelada. Quizá no hoy, pero no más allá del año 2020. Necesitamos una trayectoria de precios que dé una orientación a las empresas a largo plazo. Y cuando pensamos en los precios, este es un aspecto crucial de la nueva estrategia climática, es decir, utilizar los precios como elemento central. Hay un paralelismo muy importante que podemos encontrar en otro área de política del que podemos aprender. Me refiero a la política monetaria. Los bancos centrales están fijando el precio del dinero y utilizan los tipos de interés a corto plazo, pero también utilizan trayectorias de tipos de interés para los próximos 2 o 3 años. O sea que de esa manera emiten una señal al mercado de qué piensan hacer y el mercado escucha esas señales y se adapta a ellas. Si pensamos en hacer algo parecido con respecto al cambio climático, o sea, crear expectativas realistas para las empresas y para todos los inversores
para que sepan cuál va a ser el precio futuro del CO2, estaremos transmitiendo un mensaje que ayudará a las empresas a pasar de utilizar tecnologías de combustibles fósiles a tecnologías más limpias y novedosas. Esta es una idea que nosotros planteamos, el trabajar con los precios y dar una orientación de precios a largo plazo. La tercera cuestión, bueno, primero permítanme que diga unas palabras sobre cómo conseguir y mantener un precio neutral a las tecnologías, un precio de CO2 neutral a la tecnología. Bueno, tenemos lo que llamamos el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones y este sistema tiene que mejorar. Y, de hecho, así se dice en la hoja de ruta de la Comisión. Ahí dicen que van a planteárselo desde el principio. Era un sistema muy basado en regulaciones, donde se regulaba la cantidad de emisiones, pero ahora están pasando a establecer una estrategia de precios, lo cual me parece que es muy bueno y muy importante. Pero solamente va a cubrir parte de las emisiones y es importante que añadamos otro elemento adicional a nuestro mix de políticas. Me refiero a impuestos sobre las emisiones de CO2. Como decía Enrique, esto lo hicimos hace unos 20 años en Suecia, cuando decidimos realizar una reforma fiscal. Más o menos un 2% del PIB de los impuestos los dedicamos al tema del medio ambiente. O sea, en lugar de poner mayores impuestos a los ingresos del trabajo, pues decidimos poner estos impuestos sobre emisiones. Y de esa manera hemos, digamos, ecologizado, hemos vuelto más verde o convertido en más verde el sistema fiscal, con menos impuestos sobre lo que ganamos y más impuestos sobre lo que quemamos o emitimos, ¿no?, de CO2. Es un mensaje muy sencillo en el sentido de que hay que gravar aquellas cosas que no son necesarias y disminuir la imposición sobre aquellas cosas que sí queremos promocionar. Y todo esto ha recibido el apoyo, por ejemplo, de la Agencia Internacional de la Energía en París. Un precio estable para el carbono es necesario y debe ser la piedra angular de cualquier política que pueda tener éxito a largo plazo. Por lo tanto, es un elemento clave en el planteamiento de esta nueva estrategia de clima. Y ahora, si me lo permiten, voy a pasar a la última pregunta que planteé sobre qué nuevo rumbo se debe seguir, qué nueva dirección. La necesidad de pasar de este enfoque de arriba abajo a esfuerzos que vayan desde abajo hacia arriba para crear una comunidad de inversión en el clima, una comunidad internacional de inversión en el clima. Las negociaciones de la ONU, bueno, pues son negociaciones en las que participan 192 países y, en nuestra opinión, van a tener que pasar muchos años para que se pueda llegar a un acuerdo concluyente. Así que, mientras tanto, debemos ser creativos, tenemos que hacer algo y tenemos que avanzar. Pensamos que las negociaciones de la ONU deben continuar, es importante que sigan y así será. Pero si comenzamos e iniciamos un proceso complementario creando una comunidad de inversión en el clima, de precursores en este campo, y es un poco la idea de Jean Monnet cuando comenzó la construcción de Europa. Jean Monnet no empezó con un montón de países, sino con 7, 6 de los cuales se apuntaron enseguida y el siguiente, el Reino Unido, se apuntó unos años después. Y luego el resto de los países se fueron sumando poco a poco. Es una manera práctica, en mi opinión, de llegar a un acuerdo sobre una serie de principios básicos, demostrando que esos principios funcionan y haciendo que se adhesionen otros países al mismo. Es la única manera, en mi opinión, en la cual se puede crear una organización internacional. Podemos pensar en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo. ¿Cómo empezó? Con 23 miembros fundadores y hoy es una organización global de la que todo el mundo quiere ser parte, ¿no? Pues podremos hacer algo parecido en materia de
el clima, en estrategia del clima. Europa podría empezar e invitar a otros países a sumarse al proyecto. No creo que Estados Unidos quiera adherirse a una organización creada por Europa. Tampoco creo que China se apunte, pero es posible que otros países sí. Y posiblemente podremos demostrar que esta es una manera de crear una organización, y eso podría dar la idea a Estados Unidos para crear algo parecido. Hay muchos estados en Estados Unidos que ya están haciendo cosas y es posible que pudieran adherirse a nuestra iniciativa o crear una suya propia. Y como dije antes, China es una comunidad climática de por sí y ya está avanzando bastante, y de hecho nos están desafiando en materia tecnológica y tienen muchos incentivos para ganar la carrera. Por lo tanto, estas son las tres ideas principales que hemos planteado en nuestro think tank y que hemos publicado en un informe sobre una nueva estrategia para las negociaciones sobre el clima. Hemos estado en 2 capitales, en muchas más, en París, en Helsinki, en Washington, Ottawa, Beijing y muchas otras. Nos hemos reunido con gobiernos, científicos, periodistas, think tanks, y ahora estamos aquí en Madrid. Y estoy encantado de estar hoy aquí y hablar ante un público tan distinguido que reciba mi mensaje. Lo que hemos aprendido a lo largo de nuestros debates es que hay bastante apoyo a nuestras ideas más básicas: la creación de oportunidades, incentivos y un trabajo desde la base, desde abajo. Todo el mundo está de acuerdo, pero luego la gente se plantea sus dudas y sus preguntas. Primero, ¿qué hacer con las fugas de carbono? Si nosotros avanzamos y otros no, ¿qué vamos a hacer? Y otra pregunta es cómo mantener precios estables a largo plazo. ¿Qué mecanismos son necesarios? Y por otra parte, ¿cuál es la ventaja de ser los precursores en esta materia? Todas estas son las preguntas que intentamos analizar y debatir. Y en cuanto al tema de las fugas o escapes de carbono, bueno, es un tema del que hemos hablado bastante con nuestro equipo de expertos en clima. Hay algunas personas que están muy a favor del libre comercio y que no quieren hablar de ninguna posibilidad de establecer controles fronterizos. Hay otros que están más a favor de mejorar el clima y que dicen, bueno, primero vamos a averiguar si hay apoyo a las ideas básicas y entonces ya podremos empezar a hablar del tema de estas fugas o escapes de carbono, porque lo importante es que Europa encuentre una solución de cara a su propia estrategia sobre el clima. ¿Y cómo se pueden mantener precios estables a largo plazo? Bueno, no hay ninguna técnica para hacerlo, es una cuestión de política. Tiene que haber apoyo. Siempre que haya apoyo que indique que el precio va a ser neutral a la tecnología y que se va a utilizar cualquier medio necesario para garantizar que esto sea así, el mercado empezará a darse cuenta de ello y a creérselo. Un colega mío que estuvo en Washington recientemente dijo que la gente no se da cuenta de que hay un precio implícito del CO2. Aunque Estados Unidos no tenga un sistema de estas características, las empresas sí que calculan los precios de CO2. Y piensan que más o menos va a estar en los $20 por tonelada. O sea, aunque sea un nivel bajo, están pensando en ello. O sea, que piensan que más a largo plazo se establecerán medidas en este sentido. Pero no es suficiente como para que se produzca un cambio fundamental en las inversiones. Por eso es una cuestión de política, una cuestión de apoyo, de que cada vez más países se unan a nosotros y que consideren que el precio es lo más importante porque es lo que crea expectativas. ¿Y qué ventajas tendría el ser precursores? ¿Por qué debemos embarcarnos en esta empresa, en esta tarea? Bueno, muy sencillo, porque estamos hablando de inversión, de tecnología y de crecimiento económico. Y también estamos hablando de consolidación fiscal, porque con un sistema de estas características tendríamos más posibilidades de llevar a cabo un proceso de consolidación fiscal, mucho más que si continuamos con el sistema actual. Así que estos son, digamos, los principales temas que hemos abordado. ¿Y cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar? Bueno, el siguiente va a ser lanzar una iniciativa europea a alto nivel. Estamos explorando la posibilidad de crear
una comisión independiente de cambio climático para ayudar a los gobiernos a pensar de una forma más creativa. Para un gobierno es muy difícil decir, ahora vamos a tener que reorientar nuestras negociaciones. Los gobiernos han invertido mucho en el proceso actual y es difícil para alguien que está en el gobierno decir, no pensamos que se llegue a un acuerdo global en Durban. Bueno, es muy difícil admitirlo porque eso disminuiría la presión sobre el sistema. Así que alguien tendrá que hacerlo. Y ahí es donde nosotros pensamos que necesitamos una comisión independiente sobre cambio climático que, en nuestra opinión, podría recibir el apoyo de think tanks de toda Europa y de un consejo asesor de empresas europeas líderes. La idea es poner a prueba algunas ideas en la preparación de la cumbre de Durban de este año y presentar alguna iniciativa también de cara a la cumbre del año 2012 en Seúl. Así que estos son los mensajes que queremos transmitir. Así es como estamos ahora y, dicho esto, ahora me gustaría poner fin a mi alocución invitando a los socios españoles a que se unan a este debate, que se unan a esta iniciativa de crear algo en Europa que pueda impulsar este proceso. Muchísimas gracias por escucharme y estaré encantado de oír sus comentarios, así como de responder a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mr. Larson. Vamos a comenzar aquí el turno de preguntas. Sí. Le damos tiempo para que pueda escuchar la traducción. Y si alguno de ustedes quiere todavía formular alguna, sabe que puede hacerlo a través de las tarjetas que tienen en sus mesas. Es el canal 2. El 2. Channel number 2. Okay. Yeah. Fine. Are you ready? Yeah. Bueno, primera pregunta es su opinión, señor Larson, sobre el drama que estamos viviendo en todo el mundo, en todo el planeta, a propósito de las explosiones registradas en la central nuclear de Fukushima en Japón. ¿Qué análisis hace de esta tragedia nuclear? Gracias. Bueno, creo que otras personas son más aptas que yo para analizar este tema. Yo lo que hago es leer los periódicos, escucho las noticias en televisión y no tengo más información de la que tienen ustedes. Lo que sí puedo ver es que el debate sobre si la energía nuclear es la mejor solución de cara al futuro es un debate que se va a intensificar. En Europa es un debate que ya se está produciendo también en mi país. En mi país, de hecho, tenemos 12 centrales nucleares. No, perdón, 11. Ahora tenemos 11. Y este es un debate que tenemos desde Harrisburg en los años 80, en el año 1980. Desde entonces hemos estado hablando de cerrar centrales nucleares. Aún así, la mayoría actual en el Parlamento ha promulgado una nueva ley en la que se dice que se puede continuar con la energía nuclear sustituyendo las centrales actuales por otras nuevas. Yo creo que ese plan, sin embargo, ahora va a verse sobre una muy presionado, ¿no?, por la opinión de los ecologistas. Lo que no sabemos es qué va a ocurrir, pero en toda Europa hay mucha presión por parte de los ecologistas para que se cierren y habrá que ver también cómo gestionan esta situación tan grave los japoneses. La pregunta, Mr. Larson, es si existe en este momento, de forma realista, una alternativa como tal a la energía nuclear. A largo plazo, sí. A corto plazo, no. Así de claro. ¿Qué futuro tiene, de una manera realista, la energía verde en este momento, tal y como se está trabajando en el mundo, en este campo de las energías renovables y alternativas? ¿Qué podemos esperar de la energía verde? Yo creo que tienen un gran potencial. En primer lugar,
y me refiero ahora a la hoja de ruta de la Unión Europea para el año 2050, que se publicó la semana pasada, donde se identificaba que Europa tiene muchas posibilidades de alcanzar unos objetivos muy ambiciosos, pasando de una economía muy basada en las emisiones de CO2 a una economía muy baja en emisiones. Y yo creo que vamos por buen camino en muchos campos, pero hay uno en el que no vamos por buen camino. Me refiero a la reducción de la energía, del uso de la energía. Podemos hacer mucho más para ahorrar energías en las viviendas, en los sistemas de transporte, etcétera. Ahí es donde podemos mejorar. Es una cuestión de inversión en las tecnologías. Hay mucho que hacer. No hay más que mirar a nuestro alrededor, ver los sistemas de transporte que tenemos, cómo utilizamos los coches. Y cuando pienso en mi propio vehículo, que es un Volvo, evidentemente, como buen sueco, si pensamos en los próximos 10 años, yo probablemente en los próximos 10 años voy a cambiar 2 veces de coche. El próximo va a ser un híbrido y el siguiente será un coche eléctrico. En el año 2017, 2018, 2019, el coche eléctrico será una realidad. Se podrá uno desplazar grandes distancias con un coche eléctrico y además los precios serán lo suficientemente baratos. Y hay que pensar en dar todos estos pasos en nuestra propia vida y hay que pensar en nuestras viviendas, en eficiencia energética de las viviendas. Yo puedo ahorrar como he vivido mucho tiempo en Bruselas, que es un lugar muy agradable, ¿verdad?, para vivir, ¿a que sí? Pero el aislamiento en Bélgica no es muy bueno. Y había momentos en que hacía mucho frío en invierno y en verano hacía mucho calor. Se puede hacer mucho para aislar mejor las viviendas, cosas muy prácticas. No estamos hablando aquí de soñar en nuevas tecnologías muy sofisticadas, no, son cosas que podemos hacer en los próximos 10 años. Así que espero que si se dan los suficientes incentivos, pues seguro que se podrá lograr. He hablado de distintas políticas, pero el elemento principal es el coste del CO2. Si el precio del CO2 es demasiado bajo, se ralentizará el proceso, pero si el precio de CO2 es el correcto, podremos impulsar el proceso de nuevas tecnologías y de eficiencia energética. Y quiero decir algo sobre el carbón. Muchos países, incluido España, tienen carbón. Polonia, Alemania Occidental, China, Estados Unidos, todos esos países tienen carbón y a todos les preocupa qué va a ocurrir con el principal recurso energético a largo plazo, que es el carbón, en caso de implantar estrategias climáticas muy estrictas. Bueno, en mi opinión, si nos centramos en el precio del CO2 y se establece un precio alto, como yo he comentado antes, que sea neutral a la tecnología, eso significa que las tecnologías de secuestro y almacenamiento del carbono harían que el carbón se convirtiera en algo limpio y económicamente viable. O sea que no estamos hablando de carbón sí o no. No, estamos hablando de carbón limpio, como utilizando tecnologías que permitan transformar el carbón en energía de una forma más limpia. Y esa es una oportunidad que yo veo de cara a las próximas 2 décadas. Yo creo que se puede hacer. Y en mi opinión, la economía española debería empezar a plantearse en cómo se puede hacer esto. Y lo mismo podemos decir de Polonia, de Alemania, etcétera, porque es un tema muy importante. Por lo tanto, se trata, en mi opinión, de una cuestión de dar incentivos a las empresas para que hagan las inversiones correctas. Pero al mismo tiempo hay una gran oportunidad de hacer muchas cosas, tanto a corto como a largo plazo. ¿Y es posible hacer algún tipo de evaluación acerca de la evolución de los precios del petróleo a medio y a largo plazo? ¿Qué cree que va a pasar con el precio de los combustibles? Bueno, van a subir, es lo único que puede pasar, que suban. Se habla de que va a subir el precio del petróleo a un nivel nunca alcanzado hasta ahora, no se sabe cuándo, pero hay consenso en que esto va a ser así y que ese momento no está tan lejos. Los precios del petróleo sí, van a subir, clarísimamente. Y por eso yo creo que una de las cosas más importantes que podemos hacer en Europa es reducir nuestra dependencia del petróleo del resto del mundo.
Arabia Saudí hoy nos proporciona mucho petróleo, pero también está aumentando su demanda interna y, por lo tanto, va a ser muy difícil que proporcionen al resto del mundo la cantidad de petróleo necesaria, sobre todo si no hay otros países que produzcan, ¿no? Y estamos hablando de $147 por barril, que ese era el precio del petróleo hace 2 años. Cuando empezó la crisis financiera, los precios del petróleo estaban en 147. Hoy estamos en 115 y es posible que siga subiendo. O sea que mi respuesta es que los precios del petróleo no pueden hacer más que subir. Ha hablado en su intervención, Mr. Larson, de la necesidad de invertir en nuevas tecnologías energéticas para lograr una mayor eficiencia. La pregunta es si eso es posible en este momento en el cual todos los países están atravesando, y Europa evidentemente, una grave crisis económica. ¿Es posible invertir en tiempos de crisis? Sí, sí, sí. En momentos de crisis hay que hacer 2 cosas. Por un lado, corregir los desequilibrios, pero por otra parte también hay que hacer cosas nuevas. Si no se invierte en cosas nuevas, no se va a conseguir una recuperación sólida, fuerte. Invirtiendo en el sistema energético, se consiguen varias cosas. Por un lado, se reduce la dependencia del petróleo importado, lo cual es sumamente importante porque los precios van a seguir subiendo y habrá dificultades políticas desde muchos puntos de vista. Y por otra parte, las inversiones. Bueno, estamos hablando del proceso de crecimiento, de creación de nuevos puestos de trabajo, nuevas tecnologías, nuevas cualificaciones. Y es el momento. En un momento de crisis es cuando hay que plantearse todas estas cosas. Ahora estamos ya en fase de recuperación, pero creo que es importante que reforcemos esta recuperación y que nos centremos en las necesidades a largo plazo, que invirtamos en energía de cara a largo plazo. Es la única manera de que esta recuperación sea sostenible. ¿Cuál es su opinión acerca de los negacionistas del cambio climático? Que los hay y algunos son muy destacados, muy importantes. Sí, lo sé. Bueno, les puedo decir muchas cosas. Yo no soy científico. Yo, bueno, pues me formé como periodista. Soy una persona que leo mucho, que soy muy curioso y luego me fijo en lo que dicen las personas que realmente le han prestado mucha atención al tema. Y tengo buenos amigos que trabajan con el IPCC, el Panel Internacional de Cambio Climático, gente muy seria a la que creo, y no puedo dar mejor consejo que el que ellos nos dan. Como digo, yo confío en los científicos y, bueno, este es mi punto de partida. No puedo añadir nada a la perspectiva científica. Lo que sí puedo decir es que, viendo cómo están las cosas, tenemos que hacer 2 cosas. Por un lado, necesitamos una nueva dirección para estas negociaciones globales y asumir un papel menos limitado que el que hemos asumido ahora, sin cuestionar la base científica, simplemente aceptándola como una realidad. Me gustaría que se refiriera, al menos en unos minutos, a España. Si conoce la realidad energética de nuestro país, ¿qué opinión le merece la gestión de las energías y de los recursos que se hace en nuestro país? No pretendo venir aquí a decirles qué tienen que hacer. Tampoco me gustaría que Enrique viniera a Suecia a decirme qué tenemos que hacer allí. Así que voy a ser muy cauteloso a la hora de dar consejos. Lo único que puedo decir es que, por lo que he leído sobre la situación energética en España, veo que se ha hecho mucho en materia de energías renovables, por ejemplo. Hace poco aterricé en Zaragoza y vi un parque enorme de molinos de viento, un parque eólico impresionante. Pero también he visto que cuando se os compara con otros países en Europa, la verdad es que tenéis todavía mucho camino por recorrer. Pues en eso estamos. Pedro González, de ICNR y Olanews.es, le pregunta lo siguiente, o le plantea lo siguiente.
Sin minimizar en absoluto la catástrofe de Japón, lo cierto es que bastantes políticas irresponsables y algunos medios de comunicación han atendido más al espectáculo que a la objetividad y están multiplicando las alarmas. ¿A qué atribuye que ese mismo estajanovismo en difundir el pánico nuclear no se produzca en la misma proporción en denunciar la catástrofe del cambio climático que los gobiernos no son capaces de detener rápida y eficazmente? Bueno, creo que hay una diferencia. Ese largo debate sobre la seguridad de la energía nuclear, que está resucitándose ahora y que se resucita cada vez que hay un accidente o algo así. La realidad del periodismo es que es muy fácil abordar las cosas de una manera más dramática y ocuparse de los temas más inmediatos y no tanto dramatizar algo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? O sea, que tiene su lógica, ¿no? Que ahora pues dramaticen tanto lo que está ocurriendo ahora. Por eso yo creo que tenemos que tener doble visión. Por un lado, evidentemente, ocuparnos de los temas más acuciantes, pero también pensar en lo que va a ocurrir en las próximas décadas y qué podemos hacer ahora para evitar que se produzcan consecuencias negativas en cuanto al cambio climático en el futuro. Pregunta de Vicente Domingo, de Mix Energía. Dice, ¿dónde estaría, a su juicio, el equilibrio político, económico y social entre la energía nuclear y las energías renovables o limpias? No estoy muy seguro de poder responder a esa pregunta. ¿Podría repetirla? ¿Dónde estaría el equilibrio político, económico y social entre la energía nuclear y las energías renovables o limpias? ¿Dónde estaría el punto de equilibrio en cuanto al uso de una y otra? Me temo que no puedo contestar a esa pregunta, por mucho que lo pienso. Hoy tenemos energía nuclear y tenemos que seguir utilizándola de la manera más segura posible. Las renovables llegarán y tenemos que promocionarlas todo lo posible. Y por eso es por lo que mi principal recomendación es que utilicemos una estrategia de precios para hacer tecnologías, que las tecnologías más limpias sean económicamente viables. Pero ese punto de equilibrio, pues no lo puedo decir. Esa pregunta se la dejo a otros que quizás puedan reflexionar mejor que yo sobre ese tema. José María González Vejez, de la Asociación de Empresas de Energía Renovable, dice, ¿cómo valora el consumidor sueco la huella de carbono en productos y servicios? ¿Qué debe hacer Europa para poner en valor la huella de carbono en la Unión Europea? Debería hacer todo lo posible, es mi respuesta más rápida, ¿no? Los consumidores suecos son consumidores muy preocupados por los aspectos medioambientales. Cuando compran alimentos se fijan en la huella de carbono, se fijan en distintas marcas y ven si se han producido los productos de una manera responsable o no, según la empresa. O sea que hay un movimiento creciente en ese sentido por parte de los consumidores, que en mi opinión debe recibir todo el apoyo de los gobiernos nacionales y de la Unión Europea. Pero no tengo ninguna propuesta concreta que hacer, pero estoy a favor, por supuesto, de que haya mayor conocimiento sobre esa huella. Le pregunta al señor Larsson acerca de algo que usted conoce bien, que es la reforma fiscal sueca. Y en concreto, si esa reforma supuso una reducción de la carga impositiva sobre el puesto de trabajo y si favoreció la creación de empleo. Sí, sí que lo hizo. Podemos demostrar un gráfico de cómo se redujeron las emisiones de CO2 y cómo la economía
ha crecido en los últimos 20 años gracias a esa reforma fiscal. Hombre, ha habido altibajos, ¿no? Dependiendo de las crisis financieras. Tuvimos una a principios de los 90 y hace poco hemos pasado por otra. O sea que sí, es verdad que ha habido altibajos, pero mirándolo a largo plazo está clarísimo que hemos podido reducir, por un lado, las emisiones de CO2 y al mismo tiempo promocionar el crecimiento económico. Está claro que no hay una relación entre crecimiento y emisiones de CO2. No hay una relación lineal, ¿no? Que para crecer no hace falta emitir más. Lo que hemos hecho ha sido reducir los impuestos sobre lo que ganamos y subir los impuestos sobre lo que quemamos, como lo decimos nosotros. Mi consejo a los políticos en cuanto a este tipo de medidas fiscales es que no lo utilicen como única iniciativa política, que forme parte, digamos, de un paquete, ¿no? Tiene que formar parte de un paquete de políticas más amplio. Cuando se pasa la carga fiscal de un sitio a otro hay que hacer otras cosas también. Y hay algo que a todos nos gustaría reducir, ¿no? Pues, el pago de impuestos. Los ministros de Finanzas probablemente sean los más importantes de cara al medio ambiente, porque son los que tienen instrumentos más potentes en sus manos y son los que más pueden hacer en este sentido para promover una política medioambiental. El debate que hay ahora en la Unión Europea sobre una directiva de impuestos sobre el CO2, bueno, si no conseguimos introducir un impuesto europeo, al menos debemos tener una especie de marco, ¿no?, para que los Estados miembros puedan hacer su trabajo después. Y eso es algo que yo creo se va a poner sobre la mesa en los próximos días y que probablemente llevará tiempo desarrollarlo, ¿no?, hasta que se llegue a un acuerdo en el Parlamento o en el Consejo Europeo, pero yo creo que llegará. Y hay unas señales muy interesantes que estamos empezando a ver, procedentes del Reino Unido, de Alemania, Francia, donde los ministros de medio ambiente de estos países están diciendo que les gustaría que se fijara un suelo a los precios del CO2. O sea que parece que están en la misma longitud de onda que nosotros. Y yo creo que esto podría dar lugar a una coalición muy sólida a favor de iniciativas de este tipo. O sea que los impuestos son muy importantes. Y la imposición, los impuestos sobre el CO2, la emisión de CO2, es una de las maneras mejores de conseguir reducir los impuestos sobre las rentas del trabajo, etcétera. O sea, menos impuestos sobre las rentas del trabajo y más impuestos sobre lo que quemamos, sobre las emisiones. Yo creo que es una buena señal. José Luis Escario Díaz Berrio, del think tank Fundación Alternativas, le dice lo siguiente. ¿Qué opina de la iniciativa de la Comisión Europea sobre las nuevas formas de tributación en la Unión y también de carácter internacional? Habla del impuesto sobre el CO2, impuesto sobre las transacciones financieras para disminuir la especulación y la inestabilidad del sistema financiero, etcétera. En cuanto a los impuestos sobre el CO2, bueno, ya he contestado la pregunta, ¿no? Y habrá que tomar decisiones. Los gobiernos nacionales tienen que tomar una decisión. No tiene sentido tener un impuesto CO2 a nivel europeo. Eso no lo vamos a tener a corto plazo. Para eso haría falta unanimidad y los temas fiscales son responsabilidad de cada Estado miembro. O sea que lo que no podemos es soñar en tener un impuesto europeo. Pero sí que se puede crear una directiva que siente las bases para que luego los gobiernos a nivel nacional pues creen estos impuestos que no alteren el mercado interno. Yo estaría muy a favor de una iniciativa así, como ya he dicho. Y en cuanto a los impuestos sobre transacciones financieras, me parece muy bien, pero es más difícil de conseguir, en mi opinión. A mí me encantaría que se hiciera algo en ese sentido, pero no creo que se haga. Le pregunta Aldo González, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dice, la energía procedente de la biomasa vegetal debe ser sostenible. Y le dice, ¿cómo piensa que se puede implementar esta opción de energía renovable? ¿Cómo se puede desarrollar? Bueno, me gustaría devolverle esa pregunta al que la ha planteado, porque me parece que esa persona es mucho más experta que yo en esa materia. Yo me centro sobre todo en los aspectos políticos de las negociaciones sobre el clima, más que en los aspectos científicos. Por eso me siento como un aficionado, un amateur en estas cuestiones. Así que discúlpeme si no le contesto.
Vamos con las dos últimas preguntas. La fórmula MR Llamas, de la Fundación Botín, dice: me gustaría conocer su opinión, señor Larsson, sobre el papel de la energía solar, la fotovoltaica y la termosolar. Yo creo que va a ser un papel muy importante a largo plazo. Llevará tiempo hasta que lleguemos ahí, pero no hay duda alguna de que podría ser la principal, podría convertirse en la principal fuente de energía en el futuro. Pero esto no va a ocurrir probablemente hasta que pasen 30, 40 años. Eso no quiere decir que no debamos prestarle atención ahora. Debemos hacer todo lo posible para seguir promocionándola, y el desarrollo de tecnología es muy importante. También es cuestión de materiales, ¿no? Tecnologías de materiales, de mejorar la capacidad de los sistemas actuales. Recuerden que los chinos están prestándole mucha atención a este tema. Alemania, que ha sido un exportador de esta tecnología, se está convirtiendo ahora en importador de China, y eso es un ejemplo de esa carrera verde, esa carrera ecológica para la que nos debemos preparar y asumir la iniciativa. Por eso es importante hacer cosas inmediatamente y a corto plazo, pero yo creo que ese tipo de energía veremos su importancia real a largo plazo. Muy bien, pues por último, Fernando Borrachero, de la Cámara Hispano-Sueca, dice: ¿cree que se podrá llegar en Europa al 20% de energías limpias solicitadas por la Unión Europea en el plazo señalado? Y dice: ¿lo logrará su país, Suecia? Cada vez que la Comisión Europea presenta su hoja de ruta de cara al año 2050, indican que vamos en el buen camino para lograrlo. Y como he dicho antes, con esta reducción de uso de energía se puede conseguir. Es una cuestión de mejorar los sistemas de transporte, el aislamiento de las viviendas, etcétera, y trabajar también en la industria. O sea que en el sentido de energías limpias yo creo que vamos por el buen camino, por lo que interpreto de lo que dice la Comisión Europea. Sin embargo, hay una advertencia en el informe de la Comisión donde dicen que para poder conseguir estas metas es importante afinar las políticas, y hablan también de un cambio en el sistema de comercio de emisiones para pasar de un recorte de emisiones a una estrategia de precios. Y eso yo creo que es sumamente importante, y yo apoyo totalmente esa idea. Por lo tanto, espero que lo consigamos, pero bueno, veremos qué pasa hasta el año 2020. Luego tenemos todo lo que nos queda para el año 2050. Muy bien, pues ojalá que sea más temprano que tarde, señor Larsson. Muchas gracias. Voy a pasarle la palabra a don José Alejandro Pina para que cierre este desayuno en nombre de los patrocinadores del mismo, cuando quiera. Muchas gracias, señor Larsson. Muchas gracias, Enrique, por estar aquí con nosotros. En nombre de UNESA, Ernst & Young y Enresa, quiero agradecerle a usted la exposición que nos ha hecho en un momento tan complicado como el que está pasando el mundo y la energía en concreto. Oír unas opiniones tan reposadas, tan meditadas, tan pausadas, significa que todavía podemos recibir de fuera de este mundo, fuera del mundo energético, una visión diferente a la que la presión a la que estamos sometidos en un momento como el actual nos haría llevar. Muchas gracias, señor Larsson, muchas gracias, Enrique, y a ustedes también por su presencia. Muchas gracias.